¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas. ¿Todo bien, che? Dentro de ese intercambio que hemos hecho a lo largo del 2019, nos pareció que era importante tener en nuestra federación a los candidatos a la presidencia que desde el punto de vista no solo de las encuestas, sino también de la mayor parte de la población, son quienes van a estar disputando la presidencia de la República a partir del 1 de marzo del 2020. En ese sentido, entendimos que era prioritario para nosotros hacerles llegar la invitación, que de acuerdo a sus agendas cada uno de estos candidatos tuviera la posibilidad de escoger cuál era el mejor momento para presentarse, porque todos sabemos que en campaña electoral los tiempos no son los mismos para unos que para otros, y en definitiva, en lo que es septiembre y octubre, tener la presencia de tanto de Daniel Martínez, que nos acompaña hoy, el ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, hincha de Defensor, nos aclara todo bajo, ex dirigente sindical, integrante del secretariado ejecutivo del PICNT también, hace mucho tiempo de eso, ahora ya no está ahí. Otros estamos en ese lugar. Pero en definitiva, bueno, fue el primero en elegir la fecha y por eso lo tenemos hoy aquí con nosotros. El lunes 23 de este mismo mes, a las 6 de la tarde, nos va a estar acompañando Ernesto Talvi. Y el 14 de octubre, a las 16:30, nos hará uso de la palabra y estará aquí presente Luis Lacalle Pou, que es el otro candidato que desde el punto de vista de la mayor parte de la población entendemos que tiene posibilidades de acceder a la presidencia a partir del 1 de marzo. Entonces, para nosotros como federación, es importante que los compañeros que integran el movimiento sindical, no solo de nuestro sector, de la bebida, sino también de otros sindicatos, hay compañeros aquí curtidores, del medicamento, de la industria frigorífica, va a venir una delegación de compañeros de COFE también, que en definitiva integramos tanto el PICNT como las distintas corrientes sindicales. Nos parecía bueno, de primera mano, que nos contaran algunas cosas que para nosotros son fundamentales, y bueno, y en eso le transmitimos 8 preguntas a los precandidatos. Son iguales las preguntas para todos, también eso lo queremos dejar en claro, pero bueno, eso es importante que se sepa también. Elegimos la metodología de entregar las preguntas antes y que ellos contesten en base a esas preguntas, que se puedan explayar dentro de las mismas, sin abrir preguntas a los compañeros. Después centralizaremos algún punto quizás desde la mesa donde podamos profundizar, porque entendemos que tampoco da la situación como para abrir un debate y que esto se convierta en un acto político. Para nosotros es fundamental que esto sea de independencia de clase, que sea de compañero a compañero, pero dentro del marco del orden, digamos, que establecimos como federación. Así que, hecha esa pequeña apertura, le vamos a dar la palabra al compañero Daniel Martínez para que comience con el ciclo de preguntas que le hicimos, a menos que entendamos que las preguntas, primero nosotros vamos a hacerle a la gente cuáles son esas preguntas que tenemos previstas para los candidatos. Le voy a dar la palabra a Richard para que cuente por encima más o menos qué tipo de preguntas le vamos a hacer y qué contenido tiene. Muchas gracias. Para los que no tienen por qué saberlo, allá por octubre del 82, esto hace como 1 millón de años, había un botica chiquito así pelado, apareció Daniel junto con Lalo Fernández. Lalo, un referente histórico del movimiento sindical. Lalo fue el que nos dio la mano a nosotros y a un montón de sindicatos más, desde AEU en plena dictadura, para formar el gremio. Bueno, allá por octubre del 82, ya varios meses todavía del 1 de mayo del 83, apareció Daniel con el Lalo a ponerse a disposición de nosotros, que no teníamos ni idea de dónde estábamos parados. Hoy estamos más o menos ahí, te imaginarás, hace 35 años. Y a partir de allí tuvimos una relación entrañable durante todo el proceso
de la dictadura y la formación de sindicatos, compartiendo la gran huelga de ANCAP allá en víspera del inicio de la democracia, junto con otro queridísimo hermano hoy que no lo tenemos, el Chango de Melo. Por lo tanto, Daniel es uno de los tantos compañeros, menciono a Ralo porque, como mencionaba el purreta Antoñaza también, porque fueron los que nos ayudaron en aquella época a este gremio incipiente a poder tener el empuje que luego, con el correr de los años, demostró que tenía. Por lo tanto, antes que Daniel pase a hablar como candidato por una fuerza política, yo quisiera que nosotros le rindiéramos un homenaje y un agradecimiento por haber estado cuando muy difícil era y cuando poca gente se arrimaba. Fernando dijo todo lo que había para decir. Nosotros, las preguntas están circunscritas a lo que los trabajadores entendemos que es prioritario saber. ¿Cómo van a ser las relaciones laborales con un gobierno presidido por Daniel Martínez? ¿Qué papel cumplirán los consejos de salario bajo el gobierno? ¿Qué cambios instrumentará o no en la ley de negociación colectiva? ¿Qué postura tendrá ante las ocupaciones? ¿Cuál será la política hacia el salario mínimo nacional? Ante los cambios tecnológicos, ¿qué propuesta haría el gobierno para amortiguar los temas de empleo? ¿Y qué política de empleo desarrollará el Uruguay como un camino a seguir por la juventud y por miles y miles de trabajadores que se van a encontrar desempleados producto del desplazamiento por la tecnología? ¿Habrá cambios en el IRPF? ¿Cómo enfrentará el gobierno el tema del desempleo inmediato? ¿Los puestos de trabajo del sector público se reponen? ¿A cada baja habrá una reposición? ¿Habrá carrera administrativa? ¿Qué le sugerirá? ¿Qué sugerirá a las intendencias en cuanto a las contrataciones? Que todos sabemos que las intendencias son las que más hacen el reclute de funcionarios públicos durante todo el periodo. En definitiva, son preguntas al cual los trabajadores queremos tener respuestas. Preguntas que hacen en la vida laboral, hacen el empleo, hacen el salario, hacen la organización sindical, hacen la legislación sindical, y de eso queremos hablar. No queremos hablar de otro tema. Es el tema que nos convoca como sindicato, y que como sindicato agradecemos a Daniel que se tome el tiempo que quiera para desarrollar las respuestas en forma general, sin tener por qué abarcar punto por punto. Gracias, Daniel, todo tuyo. Bueno, primero expresarle mi alegría de estar acá. Cuando yo vine allá en octubre del 82, ¿no? Digo, para ayudar y también para coordinar, porque yo era con el Chango de Melo, que hacía poco había entrado a la ANCAP. Ahora puedo contar una anécdota del Chango, cómo lo conocí. En el 81, cuando él entró, ya veníamos armando la Federación ANCAP era fuerte, hasta el punto del 81, había un petitorio por pago duro de la CEF y otros asuntos. Acá hay una compañera de ANCAP, terminó con un interrogatorio aquí destacado por el aparato represivo en el 81 que había en ANCAP, que no pasó nada, pero ya teníamos una fuerza interesante, sobre todo en La Teja, pero también con compañeros en Capurro y en oficinas centrales, y en Manga también, perdón. Pero bueno, veníamos en esa dura lucha que era la resistencia, una combinación de lucha reivindicativa, 20%, 30%, y el resto era lucha política en realidad, porque todos teníamos claro que si no derrotábamos la dictadura, alcanzar las reivindicaciones de los trabajadores era imposible. Años duros, años de caída del salario real, de calada de represión y todo lo que todos sabemos, pero no vamos a recordar. Pero me acuerdo bien, también estaba el Yuyo Micalejo. Yo era el responsable, era uno de los miembros de lo que era aquel Pro-FANCAP. Nos decíamos Pro-FANCAP porque no nos sentíamos con derecho a decirnos FANCAP, porque no habíamos sido electos por nadie más que por algunos cientos de trabajadores organizados que
y en realidad era el que íbamos para adelante. Los que íbamos para adelante era el que quedaba adelante. Todo el mundo se corría para atrás, el que quedaba ahí adelante era el que quedaba dirigente, pero no nos sentíamos dirigentes. Y además, bueno, era el responsable sindical de la estructura clandestina del Partido Socialista, así que vinimos en esa hermosa experiencia donde nos conocimos con Richard, con el Chato, con un montón de gente. Con García, no, García no estaba, estaba en Cana, estaba después. García fue después. Pero con un montón de compañeros, Santana, con un montón de compañeros de aquella vieja barra. El Negro Burgo anda por ahí. El Negro Burgo, ¿sí, verdad? El Negro Burgo está por ahí. Sí, estaba ahí. No envejece. Está en penitencia el Negro Burgo. Sabe que si se da vuelta le tiran coral por la cabeza, se habrá dejado deuda acá, ¿no? Pero bueno, es verdad. Pero la verdad que hermosas épocas, ¿no? Porque la verdad que uno mira con un romanticismo aquella época, la verdad que yo siempre digo, fue una época difícil porque uno nunca sabía lo que podía pasar, nunca sabía en realidad. Yo que había empezado a militar en septiembre del 73, bastante después de la huelga, ya cuando la dictadura estaba en plena represión, empecé a militar ahí. Uno convivía con el miedo, como quien dice, porque en realidad nunca sabía qué iba a pasar con el futuro. Pero lo hermoso de aquella época era, yo siempre recuerdo, o sea, uno hizo amistades, cercanías, en medio de debates que a veces discutíamos cada cosa, ¿verdad, Richard? Como después cuando compartimos... No ha cambiado mucho, ¿verdad? se siguen discutiendo, pero no es... No, pero después compartimos con Richard 6 años en el Secretaría Ejecutivo Presidente, no sé que estuve, Richard siguió, pero yo después en el 91 decidí pasar a cuarteles de invierno como dirigente y me dediqué a ser militante de base y me dediqué a lo que es mi verdadera pasión, que es la ingeniería. Tuve 12 años ahí, 13 años en la actividad privada, pero creo que siempre recuerdo con mucho cariño aquellos años. Mucho debate al cuente a veces, pero mucha discusión, muchas cosas, pero años hermosos. Primero lo que fue el... Mucha fraternidad. Exactamente, había una fraternidad y una lealtad en el debate que yo creo que, la verdad yo lo recuerdo con muchísimo cariño, fueron años de una tremenda formación. En mi caso además que yo venía de una militancia muy teórica, yo no vengo de una familia de izquierda, al revés todo lo contrario, y que era todo teórico. Yo me había formado en la dictadura pintando muros y leyendo clásicos y tenía una visión de utopía revolucionaria muy particular, pero que en realidad tenía un medio social en el cual cuando entré al CAP para mí fue un verdadero impacto, ¿no? Porque siempre digo, por primera vez conocí lo que era la militancia, trabajar en fábrica y compartir a nivel de trabajadores del nivel obrero la vida cotidiana, la solidaridad, la joda, la broma, ponerle grasa debajo del asiento de la bicicleta a un compañero, yo qué sé, que entrara uno a un lugar y te hacía un balde de agua arriba, pero también el quedarte hasta las 4 o 5 de la mañana para que un equipo funcionara, dejando todo en la cancha. Además era un ingeniero, primero estudiante, después ingeniero, de lo que era el que tenía el traje más sucio era yo, porque el que metía más mano y el que agarraba el soplete, la llave de caño, lo que fuera, y entonces uno aprende sobre todo el valor de la solidaridad a nivel de los trabajadores, que para mí que venía de un mundo diferente, había empezado primero facultad trabajando boletero en un cine, así que éramos 4 o 5, mucha concentración no había en el cine, y después di clases de matemáticas hasta que entré a la CAP. Y una cosa maravillosa, porque también estaba desde lucha clandestina con el gremio, hasta un sábado meter pala para hacer mezcla y hormigón para que un compañero que había juntado la plata para lograr cambiar el techo de chapa por la planchada de hormigón, darle una mano, ¿no? Y le cobrábamos al loco, sí, le cobrábamos el vino y el asado, pero después era todo solidaridad. Cosas que a mí me marcaron la vida, porque una cosa es el discurso teórico de la solidaridad, todo aquello que uno lee en los clásicos, y que ese mundo ideal, pero la verdad que siempre reivindico. Y después de la militancia con los otros gremios, cuando conocí al Chango también, que lo quiero reivindicar, compañero que murió hace unos años en un accidente, estaba en un camino de ripio, un camino de balastro, en el asiento atrás sin cinto, y bueno, no importa, por lo que sea el auto volcó y voló para afuera y se nos llevó al amigo Chango. Y ahí ya que estamos en la anécdota, y después dejo de hablar de recuerdos, porque se me llena la mente de recuerdos, porque estuvimos en una oficina de este lado acá, reunidos con el Richard hace un montón de años, 36 años, 37 años, que lo parió.
con el Chaco, que era muy vehemente, si alguno se acuerda de aquel, era un discurso muy encendido. Además, en aquella época él venía a Argentina, venía militando en el PDP, después, años después, prácticamente cuando yo me fui de acá, él se hizo socialista, pero era muy vehemente, y bueno, todo era clandestino, todo era compartimentado, nos reuníamos en el Bosque, que era un club que quedaba muy cerca de ahí, en Humboldt, casi en La Planta, hasta más, un club de bochas. Nos reuníamos en el Arbolito, cuando el Pistola Franciscano nos prestaba el club, que no había problema, en la parroquia de la Plaza 25, no está más, en la parroquia de Nuevo París, nos reuníamos todos así en Atlante total. Éramos, en aquel momento, año 81, cuando conocí el Chango, seríamos 120 compañeros que militábamos de cerca de 2000 en la refinería. Y me avisan, che, mira que vino un compañero, entró a trabajar, sopletero, parece que el loco de izquierda se está confiando. Un día en el taller de calderería, pero por laburo nomás. Yo era pichón de ingeniero, ahí porque me recibí en febrero del 82, era pichón de ingeniero. Entré por un laburo al taller y de repente se va a hacer con el loco, me encara así de frente, me dice: ¿vos sos el que estás armando el sindicato clandestino? Al grito. Casi me muero un infarto, me acuerdo. Todo compartimentado. En la clandestinidad yo era Pedro, no era Daniel, uno, te encontrabas a veces con gente que no conocías en un boliche perdido con un libro para... Me acuerdo, todavía tengo la lectura del Poseidor, nunca lo leí, pero era el libro que se usaba para encontrarme con gente que te contactaba, con alguien de los JC, con alguien de otro grupo, ¿viste? Y el loco viene, me zampa en la cara: vos sos al grito, hermano. Y ahí el negro Canto, un querido compañero, dice: Daniel, sí, es ese que te dije. Pero hasta el día de hoy me acuerdo, me dio un cagazo porque lo miré así, ¿qué le digo? Por suerte el negro Canto estaba tomando mate en un rincón, porque era la hora del mate. Había horario del mate, había 15 minutos para el mate en los talleres. Y así conocí al Chango, un compañero con el cual hicimos los dos, ¿verdad? Tanto Richard como yo, más que amistad, una hermandad. Y hasta el día de hoy se extraña, mucha que se extraña. Con su vehemencia, con su pasión, pero con su claridad de ideas y su compromiso. Mucha. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una breve introducción y después de ir agarrando las preguntas, hacemos un mix de lo que vos planteaste. Primero, decirles que estamos inmersos en un mundo cada vez más complejo, si alguno se dio cuenta. Y si hay algo que podemos estar seguros, que lo único seguro que hay en el mundo hoy es el cambio. Yo recuerdo que hace como 10 años ya uno se impresionaba cuando le decían: el conocimiento de la humanidad se duplica cada 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno pone en una memoria, en un disco duro, en la computadora, todo lo que la humanidad desarrolló, había desarrollado hace 10 años, o sea, pongan el año 2000, hasta el año 2000, hasta el año 1990 ponía todo el conocimiento. En el año 2000, 10 años después, tenía que usar el doble de memoria. Así nomás era. Y ya era impresionante eso, ¿no? Que asustaba, ¿no? Ahora bien, hoy se calcula que eso pasa cada 2 años. El conocimiento de la humanidad, o sea, desde que el hombre de rebote, no sé cómo habrá sido, descubrió y empezó a manejar el fuego, no le tuvo miedo al fuego, al revés, lo utilizó como una herramienta para cocinar, para ahuyentar animales, para lo que fuera, hasta el año 1990, con todo lo que se había hecho, todo lo que el hombre había acumulado de conocimiento, en 10 años se duplicaba. Ahora es en 2. O sea, en el año 2018-2019 duplicamos lo que había hecho la humanidad hasta el año 2017. El tema de la medicina, las predicciones son increíbles, ¿no? Porque va a empezar, la persona se va a estudiar en base al genoma y te van a decir, te van a tratar en base a lo que vos posiblemente tengas, en base a tu característica cromosomática. O sea que la medicina va a cambiar, entre otras cosas, va a cambiar de forma descomunal. Y como eso, muchísimas cosas. Bueno, yo, que por ahí con la cerveza no me compró una máquina. Yo me dedicaba en mi época de actividad privada a hacer senadoras de alta cadencia, no de ultra cadencia como hacen lo que ustedes manejan, las plantas que ustedes trabajan son de ultra cadencia, yo no era tanto, de líquidos, pero sobre todo lácteos y alguna otra cosa, y paletizadores y lavadoras de cajones, lavadoras de moldes, automatización de transportes, me dedicaba a eso. Era impresionante, digo, porque yo siempre recuerdo como las primeras
veces que le vendimos todo el equipamiento completo, que empezaban a lavadora de cajones, después toda la automatización del transporte de cajones, terminaba en un envasador, la envasadora se llenaba con las bolsas de polietileno de leche de larga vida, de ahí iba todo automatizado a una transportadora, que nos llevaba un pallet, paletizaba 6 capas de 10 cajones cada capa y terminaba en una enfajadora de polietileno. Entonces había 2 muchachos que ponían los cajones en la lavadora de cajones, uno que manejaba la máquina de envasadora y después el que venía con el montacarga a llevarse el pallet enfajado con 60 cajones enfajados en polietileno, ¿no? O sea, te quería morir, ¿no? O sea, claro, también puedo decir, en la fábrica éramos 40 y pico de hombres, personas especializadas, hombres y mujeres, especializados con muy buenos sueldos, porque aparte yo siendo gerente de la empresa he hecho un convenio de productividad muy interesante, me había implicado casi 2 veces y media el salario, que cuando se alcanzaban las metas máximas se tenían 2 veces y medio el salario de lo que cobraban, pero está bien, había una contrapartida, había gente muy especializada con muy buenos salarios, claro, sustituíamos como en lo que en otra época había sido 40, 50 trabajadores. Por lo tanto, y eso va a ser cada vez más así, los desafíos son cada vez más grandes. Ahora el problema es que el gran problema del mundo hoy es la competitividad, o sea, la tecnología y la ciencia han revolucionado el mundo del trabajo y lo van a seguir revolucionando a tal punto que va a cambiar muchísimas cosas. Lo cual, el gran desafío, que lo vamos a ver ahora, meterle algunas de las respuestas, es el tema de preparar a la gente. Porque si de repente la gente que es más joven que está acá, dentro de 10 años, lo que sabe hacer, que le permite vivir bien hoy, que le permite llegar orgulloso a su casa, darle una vida digna a los hijos, que los hijas puedan estudiar y tener un futuro, bla, 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 dejas de servirte, muchacho, se te cambia la vida salado. Por lo tanto, el primer tema es de qué forma ya no solo preparamos a los gurises que nacen para una adaptación al cambio, una innovación, una capacidad de manejo de la ciencia y la tecnología revolucionaria con respecto a lo que hay ahora, rompiendo moldes y sistemas educativos, sino que además tenemos que pensar de qué forma recalificamos a aquellos que lo que hoy hacen va a dejar de ser útil dentro de 10 años. Digo 10 años, como podría decir 8, 9 o 14. Porque si no vamos a tener un montón de gente frustrada y que se siente que en la vida, pucha, de ser un orgulloso trabajador, y además yo los que reivindico. Una vez estaba en el primer año, lo dijo el Richard, y yo siempre lo reivindiqué y me encantó que primero, somos de la cultura que el buen dirigente sindical es el mejor trabajador, ¿verdad? Siempre sostuvimos eso. Bueno, con el Richard éramos miembros del secretario ejecutivo del PICDT, yo fui coordinador general del PICDT y iba a trabajar. Acá tengo gente que lo puede afirmar y tenía responsabilidades dentro de la refinería. Pero sin duda, eso que es el orgullo del trabajo se te puede quedar un día para otro sin nada. Le voy a contar una anécdota, congreso del 89, que fue en el Palacio Peña, en el Cilindro. Cuando tenía todavía, cuando estaba el viejo cilindro, ¿no? Cuando estaba el cilindro. Yo había presidido la Comisión de Ciencia y Tecnología que se acaba de formar, no sé si está mal. Bueno, la fundamos con el Pepe, que fue en realidad el padre de la idea. Me dice, pelado, vos que te gusta tanto y jodés tanto con la tecnología, se viene en el mundo, tenemos que formar una comisión. Bueno, está. El Pepe es un referente ético, moral y de pensamiento y de todo, un padre. Ahí voy a contar una anécdota. Una vez me dijo el viejo, yo tuve 3 hijos varones, tengo 3 hijas mujeres de sangre, 3 hijos varones de adopción. Eulalio Fernández, Richard Reed y vos, pelado. Me siento orgulloso, me lo dijo ya cuando estaba en la casa tranquilo, inclusive con una parálisis del lado izquierdo de su cuerpo. Divino compañero. Entonces, hacemos un documento, la historia del movimiento obrero, la historia de ayudar a la evolución de la humanidad, todo, una letra impresionante, ¿no? Y por lo tanto el movimiento sindical no tiene que oponerse al dominio del hombre sobre la naturaleza, sino buscar negociar, buscar apropiarse de parte de las excedentes de ganancias que se generan y asegurar la recuperación de los trabajadores para que todo el mundo... Un discurso bárbaro, ¿no? Está bueno, está correcto, hasta el día de hoy mantengo lo mismo. Y estaba en la comisión, éramos como 100 y pico de personas, me acuerdo, una comisión fundamentando el documento, explicándolo, pim, pum, pam. Y se para un compañero, me acuerdo, un compañero que tenía 45 años, no más de eso,
en la reserva nosotros éramos 20 largos, ni 30 no llegaban. Y, no, 32 tenía, 89, 32. Y saben que el loco dice: Daniel, tenés toda razón del mundo, te escucho, estoy de acuerdo contigo. Para entender lo que me pasa a mí, pelado. Yo era capataz de centrales en Antel, en Maldonado, que eran electromecánicas. Algunos de los padres veteranos acá se acordarán, que eran inclusive los programadores de electromecánica, cuando había un árbol de leva que íbamos moviendo unos sensores y los sensores activaban unos contactores y los contactores activaban un cilindro neumático, un motor eléctrico, lo que fuera, no importa. Él era capataz de centrales electromecánicas. Pero vino la digitalización. Entonces, como él decía, yo pasé a ser el Pelé Maradona, y en esa época no estaba Messi todavía, pero pasé a ser el número 1 de la Antel de Maldonado, a que hoy lo mejor que puedo hacer y lo que soy más útil es para barrer el piso de los talleres de Antel. A mí me impresionó siempre eso, porque pucha, aquello que habíamos escrito en teoría, la recapacitar, luchar por dar oportunidades para que nadie perdiera la dignidad de sentirse el hombre más útil del mundo y vivir orgulloso del trabajo, se te iba al diablo si no trabajabas en eso. Por eso, yo creo que hay para todos, para quienes estamos en el gobierno y tenemos una visión de compromiso con el conjunto de la nación y dar oportunidades a todo el mundo y dignificar el trabajo y generar un país de desarrollo y de justicia, donde la torta crezca y se reparta al mismo tiempo. Nunca más aquello que también con Richard supimos escuchar a muchos ministros, muchos directores de OPP, etcétera, que era que muchachos no se apuren, dejen crecer las tortas para que se pueda repartir, si lo habremos escuchado. Pero bueno, en ese mundo tenemos que también tener la capacidad de ir dando posibilidades y recapacitando. Ya que estamos para tirar números y cuestiones que dicen por ahí, gente que estima, en realidad no ha habido revolución tecnológica en el mundo y ha habido cuantos saltos en calidad, digamos, nuevas tecnologías fueron cambiando y dinamizando y cambiando el modo de producción y el eje del sistema de producción. En realidad no ha habido ninguna que haya implicado pérdida de puestos de trabajo. No hay. Inclusive hubo quienes en la época de los artesanos, la Edad Media y hasta la invención de la máquina de vapor, fin del siglo XVIII, siglo XIX, en realidad era todo artesanato, era todo el artesano, no existía el obrero que trabajaba en serie, eran artesanos. Hubo por aquellas épocas, en el siglo XIX, un señor, Thomas Lutz, creo que era Thomas Lutz, que su reacción para evitar lo que él sentía que era perder su trabajo, que era el artesano, era destruir las máquinas. Boicoteaban las máquinas. Obviamente, hoy esa actitud se llama ludismo, pero es lo único que se acuerda la historia y la humanidad de eso, porque obviamente la historia le pasó por arriba. De todas formas, el crecimiento de la economía, de la producción, fue tan impresionante, de la generación de bienes y servicios, tan impresionante, que no se perdieran oportunidades de trabajo, cantidad de puestos, sino que aumentaron los puestos. Y esto ha sido la historia de las características de lo que ha sido la evolución de la humanidad. Es más, no me pregunten cómo está fundamentado porque no me da para tanto, pero hay de estos que hacen perspectiva, no sé si los mismos, pero pueden ser o muy amigos, de los que dicen que 2 de cada 3 niños que hoy nacen van a terminar trabajando en oficios y tareas que hoy no existen. También dice que se calcula que en los próximos 20 años se van a crear entre 60 y 80 millones de nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se va a reducir la jornada de trabajo, porque va a haber nuevas cosas para hacer. O sea, la humanidad desarrolla nuevas actividades para hacer. Yo agregaría, porque es parte también de lo que proponemos, por favor, con mitigación y menos impacto en el cambio climático en el medio ambiente, ¿no? Que también va a ser una oportunidad de laburo, eso, ¿no? Más bien que no me he pelado, el director nacional de Vegano, así que quedé bárbaro. Es importantísimo porque también, sí, creo que parte de los nuevos puestos de trabajo van a estar dedicados a actividades vinculadas a lo que es la protección medioambiental y bueno, la recuperación, el reciclaje, ni que hablar de la economía circular, eso de que tú reutilizás los desechos que generas, los reutilizas o para la misma industria o para otra industria. Eso va a ser una característica. El tema es, porque ha sido el estudio de la humanidad, ¿no? O sea, la revolución científico-tecnológica no empezó hace 10 años, 20 años. En realidad,
ya después de la Segunda Guerra Mundial, fue la gran explosión, sobre todo cuando los países capitalistas encontraron que si no generaban un estado de bienestar y lograban frenar la cortina de hierro que se les iba, bueno, lo que se llamaba la cortina de hierro, o sea, el bloque soviético, si no lo paraban, les terminaba comiendo el cuello, ahí hubo toda una nueva forma de redistribución de riqueza, los hijos de los trabajadores, los obreros y las clases medias, que antes ni soñaban tener educación terciaria, cada vez fueron más, porque que la educación terciaria, no creamos que es una cosa que hace 500 años que todo el mundo va a la universidad, o mucha gente, no, hasta mitad del siglo XX seguía siendo un tema de élite, la universidad era un tema de élite, ni que hablar en la Edad Media. Así era también, que aparecía un D'Alembert, un Copérnico, un Diderot, un Da Vinci, aparecían cada 50 o 100 años. Y además había tanta incomunicación de otro tema, que de repente a 200 kilómetros uno del otro estaban inventando lo mismo y no sabían que el otro estaban trabajando lo mismo. A partir de esa universalización del conocimiento y la ciencia terciaria, empezó a haber decenas, de cientos, de miles, millones de individuos con capacidad de generar conocimiento, tecnología, formando una empresita, y explotó esto que es la tecnología y la ciencia. Lamentablemente, en algunos países, alguna gente se llama subdesarrollados, también se puede llamar dependientes, es un tema de cómo quiera llamarlo cada uno, yo prefiero, me gusta el segundo. En definitiva, en estos países nos quedamos atrás, no entendimos por dónde iba el mundo, teníamos economías totalmente privatizadas, no entendimos cómo el mundo cambiaba hacia el conocimiento, hacia el desarrollo científico-tecnológico, y terminamos siendo países con una riqueza acumulada mucho menor que lo que tienen las naciones dominantes, que son las que cada vez hoy pasa además, que concentran la innovación científico-tecnológica y concentran la capacidad de financiamiento de las inversiones y de las unidades productivas. Con lo cual, no podemos hacer como Thomas Ludd, romper las máquinas, no podemos decir, no me gusta la tecnología, me encierro en el baño o en mi cuarto y tranco la llave, ¿no? Porque la historia nos va a pasar por arriba, y aparte Uruguay, que el otro día la calculé, siempre decía que éramos una milésima parte de nuestro mundo, somos la 2.000.000ª parte de la economía del mundo, o sea, toda la riqueza que generamos todos los uruguayos, todo el trabajo que hacemos, ese famoso Producto Bruto Interno, somos la 2.000ª parte de la economía del mundo. Imagínense que nos vamos, por más que pongamos todas las manos de todos los uruguayos para tapar el sol no lo podemos tapar, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que encontrar un modelo de desarrollo que permita, con determinados parámetros de sustentabilidad medioambiental y de poner el centro en el ser humano, hacer un proyecto político que también nos permita un salto en calidad en cuanto a la que hagamos. Si seguimos con economías fundamentalmente privatizadas, estamos jodidos, ¿de acuerdo? Estamos emplumados. Vamos a hacer crecer la torta y mucho menos vamos a poder repartir, porque también todos sabemos que ha habido una mejora impresionante en la redistribución de riqueza en los últimos 15 años, 14 años y pico. Cuando uno mira las curvas de lo que se llama el índice Gini, que es el que mide la desigualdad, ve una caída de 0,48 a 0,30, no, de 0,46 a 0,38, cuanto más bajo mejor aviso, por lo cual. O sea, 8 puntos, que es muchísimo en 14, 15 años. Y ahí ya va, en parte meto la primera pregunta, por 3 factores fundamentales. 2 reformas, la de la salud y la tributaria, que ahí es impresionante, como en los años 2007-2008 cae en picada el índice, se mejora la redistribución de riqueza, y después algo permanente que es gracias a ¿qué? Los consejos de salarios. Es clarísimo, y aparte los números son acalambrantes, casi 60% de crecimiento del salario real en los últimos 14 años. O sea que los consejos salarios, y ya nos vamos introduciendo así en la primera pregunta, que la tengo que mirar en la célula, porque no, pero igual así, me sirve para orientarme. Además, si no me inspiro demasiado, me pongo a hablar, hablo de más y me van a terminar diciendo terminar. Por lo tanto, ante la primera pregunta, ¿qué papel cumplirán los consejos de salario bajo su gobierno? No tenemos ninguno que un papel fundamental. Primero porque creemos filosóficamente en la negociación colectiva. Es impresionante. En el gobierno del Partido Nacional del año 90 se eliminaron los consejos de salario, ¿no? Y a partir de ahí recién se mantuvieron de vuelta, se volvieron a tener sus características, y hubo una negociación colectiva como tal, por lo menos en el marco tripartito, en el marco de la legislación de la OIT, a partir del año 2005. Y cuando uno mira
bueno, aparte veníamos de la crisis del 2002, descomunal crisis, donde hubo una pérdida de salario real impresionante, pero a partir de los consejos salarios existe permanentemente crecimiento del salario real, crecimiento del salario mínimo, que después está también como tema. Se me olvidó que esto dura poco, así que... y por lo tanto creemos en la acción colectiva, y los consejos salarios van a tener que tener en su forma básica absolutamente mantenerse, ¿no? La negociación colectiva, ahí nosotros creemos, y por eso la explicación de la introducción, que el Uruguay requiere dar un salto. Uruguay, si mantenemos el actual modelo de producción, de una economía básicamente primarizada y donde aparte necesitamos competir en un mundo que nos llevan, hay países que empezaron la carrera de la tecnificación y de generar un modelo productivo mucho más basado en ciencia y tecnología, lo empezaron hace 40 años antes que nosotros. Por lo tanto hay que tener claro que empezamos de atrás. Y hoy en el mundo, para hacer cosas diferentes de más valor agregado, hay que ser competitivos. Por lo tanto, estamos convencidos que el tema de la productividad tiene que estar dentro del marco de los consejos salarios de negociación colectiva. No tenemos ninguna duda. También hay un tema, porque lo quiero decir porque me lo han planteado muchas veces pequeños y medianos empresarios, que sobre, no en el caso de la bebida, pero sí en otras ramas, de que hay veces que, expreso palabras de lo que me dicen, ¿no? De que hay veces que en algunas ramas de actividad, empresas grandes que tienen determinado tamaño negocian ciertas cosas que después terminan sacándole competitividad a las pequeños, a las pymes. Creo que ahí hay que ver, pero eso tiene que ser muy discutido porque guarda el gol. Yo siempre digo, lo que no, por una cosa que sea cierta, que no me metan gato por liebre, obviamente. Pero discutiendo, fijando reglas, yo creo que son cosas que hay que ver y discutir. Por eso. Lo descuelga. Ya sé, lo descuelgo, pero hay que discutir, también es un debate en el sindical, lo tengo claro. Lo que quiero sí que hay que avanzar hacia eso, con reglas compartidas, con criterios que aseguren que nadie garronea y termina para embromar, embromando gente, pero es un tema que mucha gente que se pela el traste, que vive de su trabajo, que son pequeños y medianos, dice a veces que pierden competitividad porque no tienen la capacidad de adaptar a ciertas cosas, que implica también que el Estado, obviamente, genere hacia las pequeñas y medianas empresas apoyos tecnológicos, apoyo a modelos de gestión, un montón de medidas que, si alguno va o escucha el día de mañana en ADM, va a escuchar que tenemos un montón de propuestas para eso. Porque obviamente no estamos diciendo que el nivel de ajuste a la competitividad sea solo el salario, no decimos eso, ¿está? Obvio, cuidado, estamos planteando un montón de herramientas para ayudar a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, pero eventualmente en algunos casos puede ser un factor que influye. La tercera pregunta es qué postura tendrá ante las ocupaciones. Nosotros, bueno, lo hemos dicho estos días, primero, lo que creemos es que, creo que es un poco, hasta he hablado con algún experto de la OIT que estuvo hace unos meses acá, no es que la OIT diga que no a las ocupaciones. Lo que la OIT exige es el cumplimiento de determinados obligaciones para los dos lados, obligaciones para la empresa y para los trabajadores antes de llegar a una ocupación. Lo que yo estoy de acuerdo es que la ocupación no puede ser la primera medida. No puede ser la primera medida. En un marco de negociación colectiva no puede ser la primera medida. Ahí me acuerdo, era por otra causa, yo creo que era también después de muchos años de donde la balanza estaba absolutamente desequilibrada a favor de las patronales, antes del gobierno del Frente Amplio, asumió el Frente Amplio y fue una chorrera de ocupaciones. Ahí me acuerdo el Pepe me decía, Daniel, en nuestra época la ocupación era la última medida, ahora es la primera medida. Pero bueno, era un poco eso de que a veces cuando la balanza estaba demasiado desequilibrada, a veces hay gente que se puede pasar para el otro lado. Pero como regla general, como concepto, nosotros creemos que debe haber reglas de juego para un lado y para otro, que hagan de que a la ocupación se llegue en base al cumplimiento o pasar ciertas etapas. Políticas del salario mínimo nacional, no tenemos ninguna duda. Lo que, bueno, digo que subió en enero y ahora subió en junio, ¿no? Julio de vuelta, ¿no? Estaba 15.650, creo que estaba, ¿no? 650, ahí está. Estaba 15.000 y subió a 15.650. Lo sube de vuelta a 16. Exactamente, y ya está programado cuánto va a subir en diciembre. O en enero, ¿no? Nosotros creemos que sin duda el salario mínimo nacional es una herramienta muy importante, sobre todo para los sectores de más necesidades económicas, por lo tanto,
ha habido la política de buscar, en el medio de todos los equilibrios macroeconómicos, de utilizarlo, de utilizarlo como una herramienta también de redistribución y de atender los problemas de los más débiles. Obviamente, en el marco de todo lo que son los parámetros y la economía, habrá que buscar mantener esa política. Los cambios del empleo, bueno, ahí tenemos varias medidas. O sea, dice que los cambios tecnológicos, ¿qué propuesta haría su gobierno para amortiguar los cambios del empleo? Bastante más detallado, lo van a tener mañana en ADM los que quieran, obviamente, los que quieran ir, los que quieran escucharlo, porque se va a pasar, supongo, por muchos lados. Pero básicamente, nosotros tenemos una serie de herramientas. Uno es apostar a un plan de ciencia y tecnología. Ya en el año 2008-2009, soy ministro de Industria, se hizo uno, el PENTI, Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahora voy a que sea el segundo. Creo que aparte de la tecnología e innovación hay que orientarlo mucho a la producción. Hoy nos cuesta, el Uruguay es un país que le cuesta, si bien hay experiencias notables, maravillosas, todo divino, nos cuesta en general, salvo algunas ramas de actividad como sin duda es la de las TICs, la informática y computación. En general nos cuesta que la cátedra, el conocimiento básico, plasmarlo en innovación tecnológica, lo que yo hacía cuando hacía robot y esas cosas, o sea que la tecnología aplicada cuesta mucho, pero sin duda es un camino fortalecer, generar una educación de los gurises que sea mucho más adaptada al cambio. Ahí cuento una anécdota que para mí ya refleja todo. Yo estuve en Israel hace unos meses, en un encuentro de alcaldes, una cosa que siempre ha habido Ana Olivera antes, casi todos vamos a ocasión una vez, un encuentro bien interesante. También en realidad lo que me interesaba era conocer la política de startups, de incubadoras de empresas, emprendedores pequeños, gente con innovación y salto científico-tecnológico, ver esa política, y también ver en los centros educativos cómo trabajaban para preparar a los gurises para que la cabeza adapte al cambio, ¿no? Cosa que al uruguayo le cuesta, ¿no? Y ¿saben lo que más me impresionó? Que en la Universidad de Haifa, que fue la que visité, no había ni sillas ni mesas que no tuvieran rueditas. ¿Entienden? O sea, no es eso. Esto que estamos hablando, si yo fuera el profesor y estoy dando una clase, no existe. Se trabaja en ronda, se trabaja en sus grupos, y por eso necesitan que las sillas y mesas tengan ruedas, porque viven moviéndose. Es más, había una especie de, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, eran dos asientos enfrentados ahí, y medio aislados que se podían cerrar, donde si algún estudiante estaba embolado, estaba cansado, tenía sueño, se podía ir y sentar. Lo que quiero decir, venimos de una educación totalmente diferente. Pero como decíamos, no alcanza. No alcanza porque, por dos razones. Va a haber gente que lo que está haciendo hoy se va a dejar de ser útil y por lo tanto hay que recapacitarlo. Y porque hay gente que hoy de repente, por decir un ejemplo, es cajero en un supermercado y quiere ir, yo que sea, por lo menos hacer testing en una empresa de computación que va a ganar el doble de punto de partida. De ganar 18, 20, 20 y pico mil pesos va a pasar a ganar 40, 50. Entonces hay que dar esas posibilidades. Para lo cual hemos propuesto lo que se llama el plan de la transición justa, que es con recursos, parte de los recursos que hoy utiliza INEFOP, no todos, no hay cosas que tienen que ser recientes INEFOP, obviamente. Parte de los recursos que hoy utiliza el INEFOP y parte de los recursos que hoy utiliza la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, o sea, sin poner un peso más, recapacitar o capacitar por primera vez, de acuerdo al caso que yo decía, alguien que lo que se ría de lo que sabía hacer, deja de serle útil su conocimiento, o gente que quiera un salto cambiar para tomar el salario, capacitar o recapacitar 80.000 personas por año, que tenemos calculado, los recursos están para eso. No estamos hablando de cursos de un año, 2 años, estamos hablando de cursos de meses, para dar adquisición de habilidades o complementar habilidades que ya tienen como para que puedan volver a tener un trabajo digno, lo que implica 400.000, porque son un periodo de 5 años, 8 por 5, 40, 400.000 personas en el periodo. Y después, bueno, en la regla de negociación colectiva, las reglas de negociación colectiva de la ley, incluir todo el tema de lo que es el impacto del desarrollo tecnológico, tanto a la hora de la recapacitación de gente como a la hora de qué porcentaje se apropia, por decir así, el trabajador de los excedentes que se generan, estén incluidos como elemento de negociación. Sexta, ¿habría cambios en el RPF? Bueno, ahí tenemos...
se ha hablado. Por eso, no se ha hablado. Yo lo que vi, que ahí depende obviamente, a uno le encantaría obviamente subir los mínimos, ¿no? Digamos, pero yo ahora en este momento, con la foto que tenemos hoy, sería demagógico decir vamos a modificar el RPF, por lo menos en subirlo. Sería mentir, lo quiero decir con total claridad, ¿no? O sea, no estamos en condiciones de decirlo. ¿Cómo enfrentará ese gobierno el desempleo? De la forma que decimos, o sea, primero, con el sistema de la transición justa, que es capacitando gente, porque el principal problema del desempleo, aún hoy cuando uno mira quiénes están desempleados, son gente de escasa calificación. Por lo tanto, esto de que apunta a calificar a la gente, a formarla, ya es una herramienta antidesempleo. También estamos proponiendo una serie de medidas, que es, con lo empezado a hacer, que es muy bueno por la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, que es el estudio de qué sectores, de qué eslabones de cadena de valor, o sea, porque pensar que el Uruguay va a tener toda una cadena todos los eslabones de una cadena de valor es difícil, ¿no? Pero qué sectores de cadena de valor que hoy no hacemos, podemos desarrollar en base a las capacidades que tenemos como país, en base a la gente con conocimiento, en base a los nichos de mercado que pueda existir en el mundo. Hay un estudio muy interesante, mañana vamos a desarrollar básicamente cuáles son, en donde entendemos que el Estado debe aplicar recursos directos de inversión para ayudar a que sectores desarrollen músculo, y una vez que desarrollen músculo, al muchacho peleen por la suya, ¿no? O sea, pero ayudarlos a ser competitivos. Cuando uno mira que ha hecho Finlandia, que ha hecho Corea, que ha hecho estos países, Nueva Zelanda, países que han dado un salto en calidad descomunal en los últimos 40 o 50 años, todos utilizaron las compras públicas, importantísimo, para ayudar a desarrollar industria local y actividades de más conocimiento locales, y después seleccionaron. Uruguay, como no lo tenía Finlandia, como no lo tenía Corea, como no lo tenía Nueva Zelanda, no tiene recursos para apoyar cualquier cosa. Vos querés fabricar soldaditos de plástico, ¿tá? Y yo qué sé, acero, muchachos, pero no vamos a dar apoyo al Estado para eso. De repente, yo qué sé, la profesionalización del tema de la trazabilidad de las caravanas, de forma de que eso se convierta en un desarrollo nacional que compita en el mundo, tiene que tener recursos específicos, ¿tá? Es un tema para desarrollar segmentos muy dinámicos, con gran capacidad de ocupación de mano de obra calificada, de calidad, y por lo tanto de calidad, con salarios de calidad, que traccionen y generen acumulación de conocimiento, masa crítica quiere decir que haya mucha gente que sepa de un tema, porque cuanto más gente sabe de un tema, lo que le pasa a cualquiera acá, discúlpeme, yo vengo mucho más de la fabricación y del mantenimiento, ¿no? Pero cuando hay muchos que saben un tema, es más fácil solucionar los problemas, porque lo que no se le ocurre a uno se le ocurre al otro, siempre hay uno, para cambiar el input de esto, ajustar con el dimmer el amperaje de esto otro, yo qué sé, para fijarte la presión de aire, no sé, siempre hay uno que se le ocurre, regular esto porque hay que cambiar el ángulo, yo qué sé, cuestiones que, pero siempre pasa, cuanto más gente sabe un tema, más posible es, o sea que, sin duda, hay que avanzar hacia, es una forma de avanzar generando sectores dinámicos que ocupen mano de obra y todo un poco. También tenemos un plan, que eso no va a ser tan determinante para nosotros, que es ayudar con políticas específicas de que tengan fecha de vencimiento, por decir así, a sectores más vulnerables en la inserción laboral, como ser jóvenes, como ser discapacitados, como ser afrodescendientes, como ser mujeres, sectores que naturalmente siempre tienen más problemas y que hoy claramente son donde se concentra el grueso de la desocupación. Entonces tener políticas específicas. A modo de ejemplo, bueno, en la Intendencia nosotros si contratamos gente que salía a la cana, no lo hacíamos por contratos permanentes, pero sí lo ayudábamos a reinsertarse afrodescendientes, discapacitados, o sea, gente que tiene vulnerabilidad a la hora de conseguir trabajo, ayuda. Tercera pata, que está muy vinculado a lo científico y tecnológico, es crear 8 estaciones del futuro. Decimos estaciones porque empezamos por la de AFE. Entonces, como la primera de la estación de AFE, decimos las estaciones del futuro. Pero son en la República, ¿no? 8 lugares donde muy vinculado a las capacidades que hacen el local, la producción, los conocimientos, ¿tá? Hagamos, yo qué sé, en Tacuarembó, por ejemplo, es obvio que así como hay un UDELAR, o sea, Universidad de la República vinculada a la industria de la madera, tiene que haber ahí uno de los temas a tocar, si hay una estación de futuro en Tacuarembó, es tecnologías para el desarrollo de mayor valor agregado de la madera, que puede ser muebles, puede ser biorefinerías. Aprovecho a comentarlo, o sea, no sé si ustedes saben que uno de los problemas más grandes que tenemos en el país, no quiero tocar el tema porque si no, no quiero hablar, es el tema de los envases de solo uso, ¿verdad? De plástico.
No sé de qué está hablando. Ya lo hablamos por teléfono el otro día. Pero esto que está acá es veneno. El envase. El envase, el envase porque se usa una sola vez y termina en el basurero, en el mar. En promedio, los seres humanos, en promedio, en la humanidad, nos comemos 7 gramos por semana, porque sí, por semana, 5 gramos por semana de micropartículas de plástico. Que lo disfruten, muchachos. Le pueden poner un poco picante, hacer que más rico, ¿no? Pero es impresionante, o sea, está bien. Hay países, no sé por qué India, pero claramente Estados Unidos es más, es como 7, y de repente Uruguay es 4, no importa. Pero nos terminamos producto de los plásticos de un solo uso, sobre todo, que es el grueso, que terminan en el mar. Ustedes saben que hay islas de plástico en el mundo flotando, terminan degradándose, formando micropartículas de plástico. Los peces las comen, nosotros no comemos los peces, o por 1000 formas terminamos comiéndonos cuarto kilo por año. Eso implica 200 y pico, casi un poco más de cuarto kilo por año de plástico, promedialmente los seres humanos. Obviamente hay temas para atacar, ¿no? Pero a su vez es una oportunidad, ¿no? Porque la reutilización, el cambio, el lavado, o sea, implica, es una ventaja que termina siendo hasta de posibilidad de oportunidades de trabajo. Pero entonces, como eso, en cada lugar, adaptando proyectos de acción de futuro, que se genere conocimiento, innovación, adaptado a las realidades concretas, en cada lugar se me ocurre que si haces en Colonia o en San José, habrá que hacerlo muy vinculado a la producción láctea, a quesos de calidad, de todo un poco. Lo cual también implica un vector de desarrollo que nosotros queremos desarrollar mucho, que es la agroecología, que es darle mucho apoyo a través de la producción de pequeños productores, de economía de agricultores y productores familiares, de productos de alta trazabilidad ecológica que no usen agroquímicos, ¿sí? Tóxicos, que hay gente que salta, no importa, lo mismo, fertilizantes de más, o sea, que haya trazabilidad de forma de que hoy hay mercados en el mundo de gente que está dispuesta a pagar más por comer calidad. Y Uruguay creemos que tiene una ventana de oportunidades comunales. Pues son algunas ideas que estamos manejando para atacar el problema del desempleo. ¿Los puestos de trabajo en el sector público se reponen? ¿Habrá carrera administrativa? ¿Qué le sugeriría a las intendencias en cuanto a las contrataciones? Primero, a mí la idea de los puestos... Me hace acordar a un debate que tenía para Dios. Perdón, ¿qué quiere decir reponer? Porque quiere decir que vamos a hacer, así cambian los métodos de trabajo, la forma, va a haber eternamente la misma cantidad de gente. ¿Y por qué no más o menos? ¿No? Mi pregunta es eso. Yo creo que la discusión es otra. Primero, que requerimos un Estado al servicio de un proyecto país y del pueblo, y que ser servidor público es un deber que implica mucho más responsabilidad, hacer las cosas bien, utilizar bien los recursos de la ciudadanía, que son los impuestos, no tengo ninguna duda, muchachos. Si no, el discurso de progresista, de izquierda, pura letra. Es corporativismo de tercera, barato, para mí, lo vuelvo a decir, estoy convencido. ¿Tá? Por lo tanto, como yo le decía a los compañeros, ya digo, habrá lugares en la intendencia que de repente hoy sobra gente y lugares que falta gente. Por ejemplo, nosotros nos habíamos comprometido a hacer 150 plazas, espacios públicos, como lugar de convivencia. Ustedes saben que hoy por hoy la plaza pública es un espacio de convivencia ciudadana. Es más, los invito a ir a cualquiera de las plazas nuevas o recuperadas que hemos hecho, que van a terminar, no van a ser 150, no vamos a cumplir, vamos a ser 200. Porque, bueno, invertimos pila en eso, ustedes lo ven por todo Montevideo, desde Artilleros Orientales, pasando por la Capurro, pasando por la Epidemia Guizamo frente a Maroña, pasando por la, no sé, cualquiera, vamos, entre mejoradas, pequeñas plazas, muy chiquitas, hasta plazas grandísimas, de gran calidad, vamos a avanzar, vamos a hacer 200 en el periodo. Digo, ya tenemos los recursos para hacer 200, van 100 y no sé cuánto, 150 y algo que se van, pero para el final del periodo de este quinquenio, que yo no estoy más, no soy más intendente, pero vamos a terminar. Ahora bien, las plazas ni se mantienen, ni se limpian por arte de magia, ¿no? O sea, en algunos casos, hay muchas plazas chicas que hemos colocado en asentamientos, por ejemplo, algunas hechas por voluntariado. En esas, a veces arreglamos con los vecinos que se encargan de la vigilancia y del mantenimiento y la limpieza. Pero en general, más plazas implican la gente. Y bueno,
Los gastos, ahí hay un crecimiento de gasto de funcionamiento que está bueno, porque dimos mayores servicios. Saneamiento lo estamos extendiendo. Nosotros llevamos a unas 4.000 personas, 5.000 personas de Piedras Blancas que habían quedado con todo el saneamiento alrededor, que llevamos saneamiento con ahorros de la Intendencia, que se está construyendo y se querían morir porque hacía como 20 y pico años estaban rodeados de gente con saneamiento y ellos no tenían, sino que estamos haciendo el saneamiento de todo manda. Y eso implica gente, trabajar, tapar para arriba. Ahora bien, ahora tenemos expediente electrónico. Hasta el año pasado llevábamos muchísimas toneladas de papel ahorradas producto del expediente electrónico. Y hay un montón de gente que llevaba y subía papeles, obviamente. Ahora no. Yo con las carreras iniciativas estoy de acuerdo. También quiero decir algo cuando yo era presidente de ANCAP trabajamos en la mesa de presidente de entes, que es una concepción más dinámica. Es un tema discutible, de repente hay gente que no le gusta, pero que era el salario tuviera tres componentes. Un componente basado en la historia del individuo, en los cursos, en la carrera, la carrera en el organismo que hubiera hecho, que es la inmensa mayoría, o sea, estamos hablando, yo qué sé, el 70 y pico %, depende de cada lugar. Una parte que dependía del lugar que ocupa, o sea, ¿por qué pasa? Cuando yo era presidente de ANCAP, llegué a tener 3 gerentes generales. Uno que ya estaba de antes, que lo habían sacado, otro que lo saqué yo, y el que era gerente general. ¿Está? O sea, y los 3 cobraban el mismo dinero, que aparte era 2 veces y medio lo que ganaba yo como presidente de ANCAP. Claro, porque yo estaba topeado por el ministro, que era un sueldo mucho más bajo, y la ANCAP. Ahora bien, ¿tiene sentido? Si el individuo no es más gerente general, no ocupa la función, ¿tiene sentido que siga ganando lo mismo? O sea, por alguna razón, no importa si me voy a poner a jugar, si de repente yo hice mal y sacarle que estaba y poner otro, no importa. Y después, perdón, terminamos sacándolo y yo era presidente y gerente general por haberlos hecho. Por lo tanto, había 3 que cobraban como gerentes generales y hacían cualquier otra cosa. Entonces, bueno, que haya una parte del sueldo vinculada a la tarea específica, sobre todo, yo lo digo por el cargo de responsabilidad, obviamente para un pañolero, para otra persona, no estamos diciendo lo mismo. Y después un porcentaje que es por productividad, que es lo mismo. Cuanto más responsabilidad tienes, más de tu salario debe ser la función, nunca más del 10%, realmente en ningún lado, pero más de tu salario depende de la productividad, y obviamente el que incide poco, no quiero ser despectivo con nadie, pero un cargo en menor grado de una escala de un organismo, claro, la productividad tiene que incidir mucho menos, porque él puede incidir mucho menos en el resultado global. Pero bueno, fue un poco lo que quería hacer, o sea, creo que el Uruguay se enfrenta, yo creo que un hermoso desafío, porque no estamos a lo mejor, si bien el Uruguay ha crecido como nunca, ha redistribuido como nunca, somos ejemplo en el mundo en pila de cosas, ha habido errores por supuesto, pero tenemos un montón de cosas positivas, también tenemos de las negativas, pero muchas cosas positivas que en los últimos años se ha avanzado, sobre todo pensando que somos la dominada parte de la economía del mundo y que no podemos cambiar de un día para otro nada, pero también sabemos que la riqueza que generamos, que es un 80% más de lo que era antes que el Frente Amplio asumiera, porque el Uruguay genera un 80% más de riqueza, ¿verdad? Es bueno decirlo, en estos años que ha habido viento de cola, viento de costado y temporal. Los últimos, del 2014 y 2013 en adelante, ha sido una situación del mundo recontra complicada, pero festejamos porque tenemos, en algunos casos, un poco menos la mitad y en otros la tercera parte de los países más ricos del mundo, en riqueza por habitante por año. O sea, tenemos para crecer, para generar riqueza y para redistribuirla todavía montones. Ahora, en realidad lo que tenemos es una oportunidad. Si nos quedamos durmiendo la siesta y no entendemos que tenemos que hacer una economía mucho más diversificada, basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, con sustentabilidad ambiental y tomando centro en el ser humano, ¿no? Ahí creo que tenemos ese desafío hermoso para que Uruguay dé un salto en calidad. Creo que tenemos pila de condiciones para hacerlo. Si nos dormimos la siesta o volvemos al pasado, creo que ahí vamos a estar fritos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Gracias a Daniel por tu intervención. Creo que hay algunas cosas que como movimiento sindical debemos profundizar quizás un poco más, ¿no? El caso de la negociación colectiva, creo que desde nuestro punto de vista es evidente que quizás los consejos de salario
deban tener algún tipo de innovación. En eso creo que coincidimos prácticamente todos. Creemos que el factor productividad hay que integrarlo en los consejos de salario, quizás sea una pregunta concreta, digamos, dentro de esto, pero no una productividad que sea un destaque, que esa es una de las confusiones que tiene el mundo laboral, por no decir empresarial, porque nosotros dentro de la bebida, aquí hay representantes de las empresas de la bebida, hemos tenido y tenemos avances y discusiones en productividad donde no es destajo, no es mayor producción, sino que es una mejora en cuanto a la eficiencia y cómo un mismo producto se elabora mejor. Creo que esa es la apuesta global, porque muchas veces en la discusión del Consejo de Salario se confunde una cosa con otra y en definitiva las patronales terminan diciendo que si no producís más no es una discusión de productividad. Lo segundo, bueno, esa discusión se tiene que dar con información y ahí es donde nos topamos con algunas situaciones puntuales como la necesidad de las personerías jurídicas en los sindicatos, porque si no las empresas no generan información, producto de que si vos esa información confidencial la trascendés a algún medio, tienen la posibilidad de hacerte un juicio. Entonces esa es una de las coberturas que estamos discutiendo hoy y que es una de las quejas ante la OIT y que probablemente el próximo gobierno tenga que enfrentar, porque la legislatura termina ahora en 15 y evidentemente no va a tocar ese tema. En cuanto a las ocupaciones, la OIT plantea algunas cosas que son medias que en el mundo del trabajo no existen. Dice que la ocupación tiene que garantizar el ingreso de los no huelguistas y de las gerencias o empresarios a su empresa, y eso en el mundo del trabajo, todo lo que participamos de él no existe. En Uruguay al menos ese tipo de cosas no existen. Lo que sí yo entiendo, la necesidad de no tener la ocupación como primer medida. Nosotros tenemos cláusula de prevención de conflictos en la bebida y que hay muchos sindicatos que también lo tienen, que es el marco acuerdo, digamos, donde nos damos una chance antes de entrar en un conflicto de dimensiones mucho más grandes. Entonces quizás por ese lado sí, pero que el sector empresarial lo ha rechazado sistemáticamente, al menos las cámaras empresariales, que son las que discuten como órgano tripartito, porque acá desconocer los órganos es desconocer quién negocia. Por los trabajadores negocia el PCNT y no hay otro, por los empresarios negocian las cámaras y no hay otro, y por el Poder Ejecutivo negocia el Ministerio de Trabajo, que es el encomendado por el Poder Ejecutivo para sacar ese tipo de situaciones. Entonces, desde nuestro punto de vista, mantener la negociación colectiva tripartita, que en este país no se obliga a nadie a negociar. El último Consejo de Salario, que tuvo 200 y pico de grupos, tuvo un 85% casi de acuerdo, donde en muchos casos fue tripartito, en otros bipartito, sindicato y empresa con el voto negativo del Ejecutivo, y en otros fue también voto ejecutivo, empresa en contra de los trabajadores. O sea que decir que aquí la negociación colectiva es volcada para el lado de los trabajadores tiene un grado de falta de verdad, por llamarlo de alguna forma, que es llamativo. Entonces, me parece que en lo sustancial tenemos que ver la negociación colectiva como un medio de distribución de la riqueza en este país. Creo que ha sido un factor fundamental para ello, crecimiento del salario mínimo, aunque todavía tenemos cerca de 500.000 trabajadores por debajo de los 20.000 pesos o en la zona de los 20.000 pesos, que creo que eso es algo que deberíamos mejorar en un futuro gobierno. 18%. Sí, tenemos un porcentaje alto de trabajadores dentro de eso. Entonces, creo que son cosas, digamos, a mejorar y a incluir en la negociación colectiva. Me parece que bueno, que el movimiento sindical se debe preocupar por ese tipo de situaciones, que debemos seguir adelante en eso y que para nosotros es fundamental, digamos, seguir en estas intervenciones y en estos intercambios con los presidenciables, donde discutamos este tipo de cosas y otras que también nos hacen al mundo del trabajo. Así que, no sé si Richard quería hacer una pregunta o alguna intervención. Fernando, de alguna manera le deja a Daniel el mensaje nuestro como federación. Para nosotros los consejos salarios vinieron para quedarse. Lo que sí entendemos que a 15 años de utilidad en forma continua y a casi 70 o 80 que se votó la ley, sin ninguna duda hay que revisar el contenido. El contenido para nosotros caducó. Dejar el Consejo Salario circunscrito solo para salario no solamente no ayuda a la democracia,
porque también el Consejo de Salario, ese ámbito tripartito, donde nada más y nada menos dirime la controversia capital-trabajo, es un aporte al sistema democrático. Se crea sociedad a partir del diálogo y la negociación. Pero hay que ponerlo de cara a este siglo XXI, donde vos narraba, Daniel, los cambios que van a haber ya en el empleo, donde dos de cada 3 chiquilines van a trabajar en un empleo que hoy no existe, y yo te diría, y 2 de cada 3 dentro de 10 años, los empleos que hoy conocemos no van a existir más. Por lo tanto, el tema empleo, el tema capacitación, el tema educación, el tema evaluación de tareas. Nosotros estamos cobrando por categorías en algunas ramas que no existen más. Por lo tanto, y la prevención de conflictos. Hablar de la ocupación, creo que Fernando fue muy claro. Yo no hablaría de ocupación. Llegar a la ocupación es una derrota de la negociación. Se llegó porque se negoció mal, como en los servicios esenciales. Yo creo que hay que profundizar el tema de la negociación, profesionalizarlo a partir de el conocimiento, la información. Para eso creo que hay un fisting allí con respecto a personalidad jurídica versus información. Yo creo que es válido de los dos lados, porque también el sector empleador quiere preservar la confidencialidad de los datos que ve. Yo creo que se van a necesitar muchísimas horas, hay que darlas. Nosotros como gremio tenemos miles de horas negociadas con convenios que hoy son referentes en muchos lados. Decimos que igual estamos para aprender. Yo creo que es bienvenido tu aporte. Tenemos claro que contigo de presidente los consejos salarios seguirán estando y que los interlocutores acá son lo que marca la norma y la ley del convenio colectivo. Son las agremiaciones más representativas, tanto sea de empleadores como de trabajadores, porque en los últimos días hemos escuchado que, bueno, que se puede hablar con cualquiera, pero se debe de negociar solamente con los representantes. Todo por acá, creo que Fernando puso sobre la mesa el pensamiento nuestro como federación, nuestro agradecimiento, Daniel, por estar compartiendo este rato con nosotros, trabajadores del gremio, la inmensa mayoría, compañeros que hoy dejaron de laburar para venir en el horario para acá, cambiaron de turno, y bueno, esperemos que tu campaña de aquí al final sea con esta frescura, con esta forma de relacionarte que es histórica tuya, de igual a igual, porque no tiene nada para esconder. Agradecido, creo, de parte de todos los compañeros, de que, bueno, estés por aquí, y yo nada más.